El autobús dejó a Soledad en el crucero de Tierra Roja, donde tres caminos se encontraban sin decidir hacia dónde ir. Llevaba una bolsa de lona con todo lo que poseía, 2 vestidos negros, un rosario heredado, fotografías de su marido, muerto hacía 3 años en la mina de plata de Guanajuato, y 600 pesos ahorrados durante 20 años limpiando casas en la capital. El notario de Oaxaca le había vendido la hacienda por $2 estadounidenses. Ni siquiera le pidió que regateara. Solo le entregó el título, enrollado y amarillento, y le dijo: «Está maldita. La tierra no quiere nada allí. Ni siquiera los árabes que vinieron hace 10 años quisieron quedarse». Soledad caminó 3 horas bajo el sol de junio. Las montañas se elevaban a su alrededor como testigos mudos. El aire olía a pino quemado, a tierra seca, a algo antiguo que no tenía nombre. La hacienda apareció entre los árboles como un fantasma que hubiera olvidado desvanecerse. Las paredes de adobe estaban carbonizadas, crujientes. El techo había desaparecido hace generaciones, dejando solo vigas negras retorcidas contra el cielo. Los corredores se extendían como brazos rotos. En el patio central, donde alguna vez debieron crecer flores, solo había piedras grises y ceniza que el viento barrería durante 100 años, sin lograr llevarse del todo. Pero lo que hizo que Soledad se detuviera fue el humo. Delgado, casi invisible en la luz del mediodía, salía del suelo mismo, no de las ruinas, del suelo, como si la tierra respirara fuego lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para recordar lo que había quemado. Se acercó. El aire sobre la tierra ondulaba. Metió la mano, no muy cerca del calor, y sintió que el suelo estaba templado, caliente incluso, después de 100 años. «Dios mío», susurró. Soledad se quedó allí de pie durante 1 hora, mirando el humo que no debería existir. Era viuda. Había enterrado marido, a su madre, a 2 hijos que nacieron muertos. Había visto cosas que quebraban a otros, pero este suelo que seguía ardiendo, era otra cosa. Era una pregunta sin respuesta. Esa noche durmió en el portal este, donde la sombra de los muros quemados aún guardaba algo de frescura. Encendió una vela y rezó. No por protección, ya no creía en eso. Rezó por claridad, por entender por qué había gastado sus últimos ahorros en una tierra que humea. A la mañana siguiente, comenzó a excavar. No tenía pala, tenía las manos, una piedra roma, y la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder. Cavó donde el humo era más denso, en el patio central, donde las hierbas muertas se levantaban como esqueletos de pájaros. A medio metro de profundidad encontró huesos. Primero solo fragmentos, costillas rotas, vértebras, luego un cráneo, luego otro y otro. Cavó frenéticamente, con las manos sangrando, hasta que se dio cuenta. Eran docenas, quizás cientos, enterrados en capas como si alguien hubiera arrojado los cuerpos sin importarle nada, o quizá como si hubiera querido esconderlos. Rápido, en la oscuridad, en la profundidad. Cuando Soledad excavó más profundo, encontró algo más, una llave de hierro, oxidada pero reconocible, y envuelta en lo que quedaba de un pañuelo de lino, una pequeña cruz de plata. Esa noche, antes de que oscureciera, llegaron los primeros visitantes. Eran 3 hombres a caballo, descendientes de las familias que alguna vez dominaron esas tierras. El primero se llamaba don Arturo Velasco. Tenía 80 años, pero los ojos de un halcón. Llevaba un rifle bajo el brazo, como si fuera parte de su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó sin bajar del caballo. «Soledad Mendoza. Compré esta tierra». «Nadie compra esta tierra», dijo, «ni por 1 peso, ni por 1 centavo». «Yo la compré», respondió Soledad. «Tengo el título». Don Arturo desmontó lentamente. Caminó hacia donde Soledad había dejado la excavación. Miró los huesos, la cruz, la llave. Su cara cambió. No se asustó. Se volvió gris, como si alguien le hubiera sacado la sangre del rostro. «¿Cuánto sabe?», preguntó. «Nada», respondió Soledad. «Solo que el suelo sigue quemando, y que hay muertos aquí». Don Arturo miró a sus acompañantes. Luego volvió a mirar a Soledad.
El suelo quema porque los pecados queman. La tierra no olvida lo que se planta en ella, viuda. Y tú acabas de desenterrar lo que debía permanecer enterrado. Se fue sin decir más, pero sus ojos le dijeron algo que Soledad comprendió sin palabras, que había cometido un error, que había comprado no una hacienda, sino un secreto, y que hay gente que mata para que los secretos permanezcan enterrados. Esa noche, Soledad guardó la cruz y la llave en su bolsa, cubrió la excavación con piedras, y comenzó a escuchar historias. En el pueblo más cercano, a 2 horas de caminata, había una mujer vieja llamada Esperanza, que vivía sola en una casa de adobe. Soledad le llevó pan, lo poco que podía hacer con lo que había recogido en el campo, y se sentó en el umbral. «¿Qué pasó en la hacienda?», preguntó. Esperanza no respondió de inmediato, solo la miró, como tratando de decidir si esta mujer merecía saber. En 1852 comenzó finalmente. La hacienda pertenecía a don Santiago Velasco. Era uno de los hombres más ricos de la región. Tenía 100 trabajadores, labriegos, peones, gente que no tenía a dónde ir. Cuando la guerra civil llegó, don Santiago decidió que sus tierras no sería territorio de nadie excepto de él. Mandó reunir a todo el que se atreviera a levantar voz por el lado equivocado. 200 hombres, quizá más. Esperanza tosió. Sus manos temblaban. Los encerró en la hacienda. Dijo que los dejaría libres si renunciaban a sus creencias, si se arrodillaban y juraban lealtad. Algunos lo hicieron, otros no. Don Santiago los quemó vivos, incendió la hacienda con ellos adentro, luego enterró los cuerpos donde ardieron, para que la tierra nunca olvidara su crimen, para que Dios nunca lo olvidara. «¿Por qué el suelo sigue caliente?», preguntó Soledad. «Porque», dijo Esperanza, «la tierra que bebe sangre nunca se enfría del todo, y porque Santiago Velasco murió en esa misma hacienda, años después, cuando regresó una noche, nadie sabe por qué. Encontraron su cuerpo al amanecer, quemado de dentro hacia afuera, aunque no había fuego, como si el suelo mismo se hubiera levantado para tragárselo». Soledad escuchó en silencio. Luego preguntó, «¿Y la cruz? ¿Y la llave?». «La cruz perteneció al sacerdote que intentó detener a Santiago. Se la arrebataron antes de encerrarlo. La llave abre la cámara subterránea donde Santiago guardaba sus riquezas, el dinero de la sangre de esos hombres. Nadie ha podido abrirla. Nadie se ha atrevido». Soledad se levantó lentamente, besó la mano de Esperanza y regresó a la hacienda en la oscuridad, siguiendo el camino de memoria y de miedo. Capítulo 2. La cámara de piedra. Durante 2 semanas Soledad excavó en secreto. Trabajaba de noche, cuando la luna llena iluminaba el patio y los vientos de las montañas traían el sonido del bosque lejano. Durante el día permanecía dentro de las ruinas reparando lo que podía repararse, removiendo escombros, fingiendo que era solo una viuda pobre, tratando de convertir una carga en un hogar. Los visitantes vinieron irregularmente. A veces era don Arturo, solo, montado en su caballo gris. Se detenía en la distancia y observaba. Nunca hablaba. Soledad sentía su mirada como una cuchilla. Otras veces eran jóvenes del pueblo, muchachos de 16 o 18 años, que pasaban a caballo demasiado rápido, demasiado cerca, sin razón aparente. Vigilancia. Soledad sabía que el tiempo se agotaba. La excavación profunda comenzó donde la llave debería encajar. Esperanza le había dicho que existía una entrada de piedra debajo del salón principal, sellada hace 100 años. Soledad trabajó durante 10 noches, removiendo adobe pulverizado, piedras, raíces que se aferraban al pasado como si quisieran detenerla. En la 11ª noche, su mano tocó metal. Era una puerta de hierro, corroída pero intacta, cubierta de símbolos, marcas de mano, fechas, nombres grabados con desesperación en la herrumbre. Soledad pasó los dedos sobre los nombres. Hombres, mujeres, algunos con solo la letra inicial, otros con frases cortas. «Perdóname, Magdalena. Aquí yace mi verdad». «Dios, ¿por qué?». Sacó la llave de su bolsa. Encajaba perfectamente. Giró con un sonido
que parecía una plegaria respondida. La puerta se abrió lentamente, rechinando, como si despertara de un sueño de un siglo. Adentro había frío, aire que no había respirado luz en generaciones. Soledad encendió una vela. La llama apenas iluminó las paredes de piedra que se hundían hacia abajo, formando una escalera de caracol. Bajó lentamente, contando los peldaños. 30, 40, 50. La temperatura bajaba. El aire olía a mineral, a agua antigua, a cosas que habían estado muertas durante mucho tiempo. La cámara en el fondo era más grande de lo que esperaba. Rectangular, tallada en la roca viva. En las paredes había nichos, pequeños huecos donde alguna vez brillaban velas, o quizá donde se guardaban objetos sagrados. En el centro, una mesa de piedra, y sobre la mesa, cajas de madera, algunas aún intactas, otras descomponiéndose lentamente en el polvo. Soledad abrió la primera caja, monedas de oro, cientos de ellas, quizá miles, el dinero de Santiago Velasco, el precio de los cuerpos quemados, de los hombres que se negaron a arrodillarse. No las tocó. Abrió la segunda caja, papeles, documentos, registros de los trabajadores, nombres, fechas, cantidades pagadas o no pagadas, registros de castigos, anotaciones que parecían confesiones. Julio Reyes, rebelde, desobediente, azotado, 50 pesos de multa, cuerpo para la fosa. María Sánchez, propagadora de herejía, confinada, sin ración de comida. Para ejemplo, Soledad se sentó en el suelo de piedra. Las manos le temblaban. En la tercera caja encontró un diario. La letra era elegante, educada, la letra de Santiago Velasco. Leyó en voz baja como si hablara con los muertos. 15 de agosto de 1852. El sacerdote ha llegado hoy. Le dije que la fe verdadera es obediencia. Me sonrió con lástima. Lástima. Como si yo fuera el perdido. Como si su pequeño Dios fuera más grande que mi voluntad. Esta noche reuniré a los hombres. Sabrán quién manda en estas tierras. Sabrán que no hay voluntad por encima de la mía. Más adelante, 16 de agosto de 1852. Está hecho. 216 hombres, todos ardiendo. El aire huele a victoria. El sacerdote pedía clemencia hasta el final. Incluso mientras el fuego lo consumía, seguía susurrando bendiciones. ¡Qué patético! ¡Qué débil! Mañana enterraré los cuerpos en los mismos lugares donde plantaban sus cosechas. La tierra los recordará, y yo seré más fuerte por ello. Más adelante, la letra se volvía irregular. 3 de septiembre de 1852. No puedo dormir. Los veo en la oscuridad. No como cadáveres, como estaban, como vivían. El sacerdote. Todavía oigo su voz, no pidiendo perdón, pidiendo que me arrepintiera. Como si su muerte fuera culpa mía. Como si yo fuera el que estuviera en el fuego. Bebí vino anoche, mucho vino. Aún así, no puedo olvidar. Y en las últimas páginas, escritas en una mano que parecía la de un hombre envejecido, 28 de diciembre de 1852. He cometido un error. Lo sé ahora. La tierra no olvida, el dinero no limpia. He construido un imperio sobre ceniza, y la ceniza está viva. Me persigue, incluso cuando cierro los ojos. He decidido regresar a la hacienda esta noche. He decidido enfrentarme a lo que he hecho. Si no lo hago, la locura me llevará. Y quizá en la oscuridad encuentre algo que merezca ser llamado paz. Las páginas finales estaban en blanco. Soledad cerró el diario con cuidado, como si fuera un objeto sagrado o maldito. Ya no sabía la diferencia. Fue cuando escuchó los pasos. Descendían por la escalera, más de uno. Voces en susurro. Soledad apagó la vela rápidamente y se ocultó detrás de la mesa de piedra. 3 hombres entraron a la cámara. Uno de ellos era don Arturo. Los otros 2 eran más jóvenes, fuertes, con la cicatriz del trabajo en las manos. Llevaban lámparas de aceite que llenaron la cámara de luz. «Aquí está», dijo don Arturo, exactamente como mi abuelo nos lo describió. La fortuna de Santiago.
el dinero que nunca debió usarse. ¿Y la viuda?, preguntó uno de los jóvenes. Dormirá, respondió don Arturo. Le daré una bebida cuando regresemos, algo suave. Soñará. Y mañana la hacienda ardará de nuevo. Accidente, un fuego en las ruinas. Trágico, nadie culpará a nadie. Las viudas pobres son descuidadas con las velas. Soledad cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharían. Pero, señor, dijo el otro joven, ¿y la verdad? ¿Y los cuerpos? ¿Y lo que Santiago escribió? La verdad murió hace 100 años, respondió don Arturo. Con los hombres que quemó. La verdad es un lujo que no podemos permitirnos. Mis antepasados prosperaron gracias a esos hombres muertos. Mi riqueza está construida sobre su ceniza. ¿Crees que voy a permitir que una viuda hambrienta lo destruya todo? ¿Que lleve la verdad al pueblo? ¿Que hable de lo que hizo mi familia? Pero, insistió el joven, ¿y su alma? ¿Y la de ellos? Don Arturo rió. Fue un sonido sin alegría. El alma es un invento de los curas para que los pobres acepten la pobreza. Yo tengo dinero. Eso es lo único que importa. Ahora carguen las cajas. Cuidado con el peso. Iremos a través de la montaña. Nadie nos verá. Mientras los hombres se ocupaban de las monedas, don Arturo abrió el diario de Santiago. Lo hojeó. Luego lo arrojó al suelo como si fuera basura. Destruye estos, ordenó, y toda prueba de que esto existió. Soledad esperó hasta que sus voces desaparecieron, hasta que la escalera quedó en silencio. Luego, en la oscuridad completa, gateó hacia donde estaba el diario. Lo abrazó contra su pecho y comenzó a subir lentamente, peldaño a peldaño, como una mujer que subiera desde el infierno mismo. Capítulo 3. La bebida y el fuego. Soledad salió de la cámara subterránea cuando las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte de gris. Don Arturo la estaba esperando en el patio, montado en su caballo, sonriendo de una manera que hacía que su rostro pareciera una calavera. «¿Dormiste bien, verdad?», preguntó. «Te ves descansada». «No dormí», respondió Soledad. «He estado trabajando». «Bueno», dijo don Arturo, «entonces trabajarás un poco más. Para celebrar tu llegada te traigo una bebida, un vino especial de Oaxaca, muy antiguo, muy fino». Extendió una copa de vidrio azul oscuro hacia Soledad. El vino dentro era rojo profundo, casi negro. Soledad la miró sin tocarla. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué qué? ¿Por qué matar a una mujer vieja y pobre? ¿Qué amenaza soy yo? ¿Qué diferencia hago?». Don Arturo dejó de sonreír. «Porque», dijo lentamente, «eres la única que lo sabe, lo de la cámara, lo del dinero, lo del diario, y porque las preguntas tienen la mala costumbre de multiplicarse. Hoy es una viuda, mañana es el pueblo, la semana que viene es el obispo en Oaxaca, y yo no puedo permitir eso». «¿Y si bebo?», preguntó Soledad. «¿Si simplemente muero? ¿Entonces se acaba?». «Se acaban», respondió don Arturo. «Los secretos mueren con quienes los guardan. Es una lección que mi familia aprendió hace mucho tiempo». Soledad tomó la copa, la sostuvo, mirando el vino rojo como si fuera sangre. Luego la vertió en el suelo. «No», dijo simplemente. Don Arturo se tensó en la silla. Su mano se movió hacia el rifle. Fue entonces cuando el fuego comenzó. No fue un fuego ordinario. Brotó del suelo mismo, de donde Soledad había vertido el vino, como si la tierra rechazara lo que era envenenado. Las llamas fueron azules, blancas, brillantes. Rodearon a don Arturo y su caballo en segundos. El animal gritó, un sonido que no era de este mundo. Don Arturo gritó también, pero su voz fue cortada por el fuego que le entró en la boca. Soledad dio un paso atrás. No era horror lo que sentía, era otra cosa, como si el universo mismo estuviera ajustando cuentas. En minutos no quedaba nada de don Arturo, ni ceniza, ni huesos, solo el fuego azul, lamiendo el aire, consumiendo incluso la luz. El fuego se apagó de repente, como si nunca hubiera existido. En el suelo, todo lo que quedaba era la copa de vidrio azul oscuro, completamente intacta. Soledad la recogió, la volvió a llenar de agua del pozo más cercano. La bebió lentamente. El agua estaba fría, estaba viva,
Esa tarde llegaron los hombres del pueblo. Habían visto el fuego desde lejos, azul y blanco, tocando el cielo. Traían palas, traían preguntas, traían el miedo que sus abuelos les habían transmitido sobre la hacienda quemada. Soledad les mostró los huesos que había excavado. Les mostró la cámara subterránea, vacía ahora de dinero, pero llena de marcas, de nombres, de historia. Les mostró el diario de Santiago Velasco. El párroco del pueblo, un hombre joven, nuevo, sin prejuicios heredados, leyó el diario en voz alta. A medida que leía, los rostros de los hombres cambiaban. Algunos temblaban, otros lloraban, algunos se arrodillaron. 216 hombres, dijo el párroco, quemados vivos, por negarse a obedecer, por creer en algo mayor que la voluntad de un hombre. Eran nuestros antepasados, susurró uno de los hombres. Tenía el pelo blanco, los ojos vacíos de alguien que acababa de recordar un dolor que creía olvidado. Mi bisabuelo. Su nombre está en los registros, Juan Mendoza, labrador, desobediente, para ejemplo. ¿Mendoza?, preguntó Soledad. Sí, respondió el hombre viejo. Somos descendientes de los que ardieron. Nuestra familia nunca fue la misma. Siempre fuimos pobres. Siempre hubo una sombra sobre nosotros, como si Dios nos hubiera marcado. Soledad comprendió entonces, comprendió por qué había llegado a este lugar, por qué el notario le había vendido la hacienda por $2, por qué sus manos habían sabido dónde excavar, por qué el suelo había seguido ardiendo durante 100 años. Era un llamado, una deuda, un deber. Vamos a darles entierro, dijo Soledad, a todos, con nombres, con honra, con un sacerdote que diga las palabras correctas. Pero la hacienda, dijo alguien, la tierra está maldita. No podemos... No está maldita, se interrumpió Soledad. Está profanada, es diferente. La tierra que recibe sangre inocente necesita que se diga la verdad sobre esa sangre, necesita que se nombren los muertos, necesita que se arrodillen los vivos y digan, nosotros sabemos, nosotros recordamos, nosotros pedimos perdón. Durante 3 días, el pueblo excavó. Encontraron más huesos, encontraron ropas desintegradas, encontraron objetos personales, una medalla, un rosario, una fotografía quemada pero reconocible. Cada objeto era una voz que gritaba desde el silencio de un siglo. Enterraron a los muertos en el cementerio del pueblo, no como criminales, como mártires, como hombres que habían elegido la verdad sobre la vida. El párroco dijo las palabras correctas, leyó sus nombres, oró por sus almas, y cuando terminó, hubo un silencio tan profundo que parecía que la tierra misma respiraba. Capítulo 4. Lo que queda Soledad se quedó en la hacienda. No la reconstruyó. La dejó como era. Ruinas. Testimonio. Un lugar donde la gente viniera a recordar. Cultivó un jardín en el patio central. No flores. Árboles. Árboles que tuvieran raíces profundas, que bebieran de la tierra profanada, que transformaran la sangre en vida. Plantó olivos, plantó cipreses, plantó robles que crecerían durante cientos de años, sus ramas alcanzando el cielo como plegarias hechas de madera. El suelo dejó de humear después de 3 meses, no gradualmente, de repente, como si la tierra finalmente hubiera encontrado paz. Soledad colocó una placa en la entrada de la hacienda. La tallé ella misma, letra por letra, durante las noches de luna llena. Aquí yacen 216 hombres, quemados vivos en 1852 por negarse a la tiranía. Sus nombres están en el libro de los cielos. Sus huesos están en la tierra que amaron. Que los que vengan después nunca olviden que la verdad es más fuerte que el silencio, que la memoria es más poderosa que la muerte. Don Arturo nunca fue encontrado. Su familia dijo que había desaparecido, viajando hacia el norte. La gente del pueblo supo la verdad, pero guardó silencio sobre ello. Hay cosas que no deben ser dichas en voz alta. Simplemente sabían que el fuego azul había limpiado lo que el tiempo no podía limpiar. Los herederos de Santiago Velasco desaparecieron o se fueron lejos.
No había dinero para ellos en la cámara subterránea. Soledad lo había visto transportar, pero de todas formas sus casas se fueron desmoronando, como si la tierra misma se negara a sostenerlos. Soledad envejeció en la hacienda, su pelo se volvió blanco, sus manos, que habían excavado la verdad, se volvieron nudosas y fuertes. La gente del pueblo la visitaba regularmente. Le traían comida, le traían sus problemas, porque Soledad se había convertido en algo más que una viuda. Se había convertido en la guardiana de la memoria. Enseñó a los niños la historia, no como un cuento de terror, como una lección. Hablaba de los hombres que habían muerto, de sus nombres, de sus familias, de la razón por la que el silencio es un crimen. Una noche, cuando Soledad ya tenía más de 80 años, encontró una carta dentro de uno de los libros que Esperanza le había dejado años atrás. La carta estaba dirigida a ella, aunque el remitente no dejó nombre. Soledad la leyó bajo la luz de una vela. Viuda Mendoza, no sé cómo explicar esto, pero lo intentaré. Soy descendiente de don Arturo, varias generaciones después. Durante años viví con la vergüenza de ser parte de una familia que construyó su riqueza sobre la muerte de inocentes. Un día, leí sobre lo que hiciste en la hacienda. Cómo sacaste a los muertos del olvido. Cómo plantaste árboles sobre la sangre. Cómo convertiste un lugar de horror en un lugar de memoria. He decidido gastar mi vida tratando de deshacer lo que mi familia hizo. He dado mi dinero a las escuelas en pueblos pobres. He escrito la verdad en periódicos. He intentado vivir de una manera diferente. No sé si esto basta. No sé si es posible limpiar lo que otros ensuciaron. Pero viendo lo que tú hiciste, sin dinero, sin poder, solo con las manos y la verdad, creo que quizá existe una forma de redención. Quizá existe una forma de que los vivos honren a los muertos sin esperar que la verdad devuelva lo que fue robado. Gracias por recordar cuando otros querían olvidar. Soledad guardó la carta. No respondió. Ya no necesitaba hablar. Su trabajo era silencioso. Era el crecimiento de los árboles. Era el nombre de cada muerto en la memoria de cada niño. Era el fuego azul que salía de la tierra cuando alguien intentaba repetir la injusticia. En sus últimos años, Soledad se sentaba debajo de los olivos que había plantado. Miraba las ruinas de la hacienda. Escuchaba el viento que traía historias de las montañas. Y sabía que su vida, toda ella, cada año de pobreza, cada noche de duelo, cada día sin esperanza hasta aquel momento en que compró una hacienda quemada por $2, había tenido un propósito. No era el propósito que ella hubiera elegido, pero era verdadero. El suelo dejó de quemar, pero la memoria continuó ardiendo. No como fuego destructivo, sino como luz, como verdad, como la pequeña llama de una vela que alguien enciende cuando quiere recordar a quien está muerto. Cuando Soledad murió, fue enterrada en el cementerio del pueblo, pero el pueblo pidió permiso para colocar su tumba en el patio de la hacienda, bajo los olivos, junto a los 216 hombres que habían ardido un siglo antes. Su lápida decía, Soledad Mendoza, viuda. Pagó $2 por una verdad que otros hubieran preferido que permaneciera enterrada. Cambió el silencio por memoria. Transformó la ceniza en vida. Que su nombre sea recordado mientras la tierra respire. Y durante las noches de luna llena, los que pasaban por la hacienda juraban ver una luz azul, no ardiente, sino serena, brillando en el suelo donde había estado el humo. Una luz que no quemaba, una luz que iluminaba, una luz que decía sin palabras que había una verdad bajo tierra y que alguien, un día, volvería a recordar.